Esa es la primera palabra que retumba en la mente al pararse frente a este inmenso espacio. Amigos, los invito a cerrar los ojos un momento e imagínense nada más si soltaran un ave para que volara desde el extremo más lejano del oeste hasta la punta final del este de esta tierra. Esa pequeña criatura tendría que batir sus alas sin descanso durante casi 10 días y 10 noches, solo para alcanzar el último horizonte. Y lo que es verdaderamente impresionante, fíjense bien, es que durante todo ese viaje eterno, esa ave estaría volando bajo el cielo de un solo país. Es un lugar misterioso donde el invierno no es simplemente sentir frío en la piel, es un hielo que cala los huesos, que atraviesa cada abrigo hasta tocar el alma. Pero curiosamente, justo en medio de esa helada, se van a topar con las miradas más ardientes y los corazones más apasionados que puedan conocer. Bienvenidos a Rusia, un mundo de contrastes que hechiza a cualquiera. Aquí las cúpulas doradas de las iglesias se alzan orgullosas junto a los bloques de concreto gris de la era soviética, pintando un cuadro vivo de la memoria. Pero escuchen esto, la belleza de Rusia no está solo en sus monumentos gigantescos, sino que se esconde en su gente. La dureza de la naturaleza no apaga la vida aquí. Al contrario, moldea a las personas para convertirlas en versiones más fuertes, más profundas, y sin duda alguna más orgullosas que nunca. La belleza en esta tierra no necesita hacer ruido para llamar la atención, pero tiene la fuerza suficiente para que el mundo entero voltee a mirar. Las mujeres rusas, por ejemplo, son leyenda. Y no solo por una belleza que te deja sin aliento, sino por su inteligencia afilada, su resistencia y un carácter único que es imposible de copiar. Rusia, un nombre que es sinónimo de grandeza. Imaginen un país que ocupa casi 1/8 de toda la tierra firme del planeta, un territorio que se extiende a través de 11 usos horarios diferentes. Es una locura pensar que cuando el sol apenas está saliendo en Vladivostok, ya hace mucho que anocheció en Kaliningrad. No exageramos al decir que Rusia es como un gigantesco remolino espacial que barre desde Europa hasta los confines más lejanos de Asia. Con una superficie descomunal de más de 17 millones de kilómetros cuadrados, podrían meter a Estados Unidos y a China juntos dentro de Rusia y todavía sobraría espacio. Desde las costas tibias del Mar Negro hasta la naturaleza salvaje y congelada de Siberia. Desde los montes Urales, que parten 2 continentes, hasta Kamchatka, con sus volcanes rugiendo frente al océano. La geografía rusa es de verdad una sinfonía poderosa de la naturaleza. Ahora hablemos del clima, porque fíjense que aquí el tiempo no perdona. El frío en Rusia puede hacerte sentir que el tiempo mismo se congela. En algunas zonas de Siberia, el termómetro en invierno puede caer hasta los menos 50 grados centígrados. Imaginen que su aliento se convierte en hielo apenas sale de su boca, y el silencio es tan profundo que la nieve blanca parece tragarse cualquier sonido. Pero ojo, no se vayan con la finta de que Rusia es pura nieve y hielo. Si bajamos hacia el sur, la ciudad de Sochi, a orillas del Mar Negro, se baña en un sol radiante durante todo el verano. Es un paraíso que atrae a millones de turistas a sus playas de arena dorada, sus senderos de montaña y sus resorts de lujo. Es justo este contraste extremo lo que le da a Rusia ese encanto rudo pero irresistible. La naturaleza puede ser cruel, sí, pero nunca aburrida. Cada región es un mundo aparte: Karelia verde con sus bosques de pinos y lagos tranquilos, Kamchatka salvaje con sus osos pardos, y Yakutia helada pero guardando en sus entrañas tesoros de diamantes invaluables. Quizás es esta grandeza y esta dureza lo que forjó a un pueblo ruso tan resistente, tenaz y orgulloso ante su imponente tierra. Esta naturaleza implacable escribió la historia de una nación que nunca supo agachar la cabeza. La historia rusa es como una novela épica que comenzó allá por el siglo IX, con la Rus de Kiev, una federación de tribus eslavas que puso los cimientos de su civilización. Pero ese brillo inicial se oscureció cuando los caballos de los mongoles llegaron en el siglo XIII, convirtiendo a Rusia en una tierra conquistada y devastada por siglos. Pero lo increíble es esto: cuanto más los oprimían, más fuerte resurgía la vida en Rusia.
De las cenizas de la esclavitud, Moscú levantó la cara, reunió poder y orgullo nacional. Nombres como Iván el Terrible, Pedro el Grande y Catalina la Grande quedaron grabados en la historia, empujando las fronteras rusas desde Polonia hasta la lejana Siberia, transformando una pequeña nación en un imperio colosal, que créanlo o no, extendió sus brazos hasta llegar a Alaska. Y entonces llegó el siglo XX, golpeando con fuerza. Fue como un terremoto cuando la Revolución de Octubre de 1917 borró de un plumazo siglos de régimen zarista. Así nació la Unión Soviética, una superpotencia forjada con ideales comunistas y una disciplina de acero. El mundo se partió en dos y comenzó la Guerra Fría. Pero fíjense en esto: Rusia, que en ese entonces era la URSS, no solo se enfrentó al capitalismo, hizo algo que costó sangre y lágrimas, aplastó a la Alemania nazi y derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Pero el precio fue terrible, amigos. Más de 20 millones de vidas se apagaron para siempre. La historia nos cuenta que Napoleón fue frenado por el invierno ruso y Hitler también terminó sepultado bajo las tormentas de nieve en Stalingrado. Ningún invasor ha podido ni podrá domar esta tierra. ¿Y saben por qué? Porque el arma más poderosa de Rusia no son las balas ni los cañones, sino la voluntad de hierro de su gente, que simplemente no se rompe. Cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991, muchos pensaron que Rusia se vendría abajo, que era el fin. Pero no se rajaron. Se mantuvieron de pie. De esas cenizas se levantó la Rusia moderna que vemos hoy. Un país complejo, polémico, sí, pero orgulloso hasta la médula. Porque para un ruso la identidad es algo sagrado que nunca muere. Puede cambiar de forma, pero esa sangre sigue corriendo caliente por las venas de cada ciudadano. Ahora, si nos asomamos a la vida diaria en Rusia, hoy es como leer un cuento lleno de contradicciones fascinantes. El brillo y el lujo de Moscú conviven lado a lado con el silencio profundo de los pueblos lejanos. Rusia es un gigante de los recursos, el líder mundial exportando petróleo y gas. Pero y aquí está el detalle: esa cascada de dinero no siempre llega a los viejos edificios de apartamentos. Imagínense nada más, aquí pueden ver a una familia joven viviendo en un departamento pequeñito de apenas 35 metros cuadrados, pagando una hipoteca durante 30 años y viajando 2 horas cada mañana solo para llegar al trabajo. Pero al mismo tiempo, en el mero corazón de Moscú o San Petersburgo, verán Ferraris rugiendo, autos de superlujo, centros comerciales que parecen palacios y restaurantes bañados en oro bajo un cielo nevado. Así es Rusia, un mundo que siempre se mueve, que siempre lucha y que te deja con ganas de descubrir más. Pero cuidado, no se dejen apantallar tan rápido por ese lujo. Si manejan apenas unos cuantos kilómetros fuera del centro, aparecerá ante sus ojos una Rusia más cruda, más neta. Verán edificios de viviendas viejos, despintados por el tiempo, donde tener un elevador es casi un sueño. Verán mercaditos humildes donde la gente vende sus verduras baratas y a los abuelitos haciendo fila con una paciencia infinita para cobrar una pensión que apenas llega a los $200. Los rusos son gente que sabe estirar el dinero, son ahorradores, pero no crean que no saben disfrutar. Al contrario, tienen un refugio para el alma llamado dacha. Fíjense qué bonito: cada fin de semana ríos de gente escapan de la ciudad para irse a estas cabañas de madera en el campo. Ahí, entre la naturaleza callada, cultivan sus propias verduras, se toman un té caliente y dejan atrás todo el smog y el estrés de la ciudad. Enfrentando sanciones económicas y sacudidas políticas, la gente de esta tierra de abedules ha aprendido a ser práctica y dura. Compran cosas usadas, las reparan ellos mismos y las usan hasta que de plano ya no dan más. Es impresionante ver cómo surgen salones de uñas en los sótanos de los edificios o granjeros vendiendo miel por internet. La vida aquí nunca ha sido fácil, amigos, pero la debilidad no tiene cabida. Si Rusia fuera un cuerpo gigante, Moscú sería sin duda el corazón latiendo fuerte y rápido. No es solo la capital política, es el cerebro de la economía, la cultura y la tecnología. Con más de 13 millones de habitantes, Moscú es una de las ciudades más vibrantes de toda Europa. El ritmo aquí te quita el aliento. La gente corre de un lado a otro desde que sale el sol hasta muy entrada la noche,
y ni siquiera el frío que cala los huesos puede congelar ese movimiento. El tráfico arriba puede ser una pesadilla con filas de carros que no avanzan, pero lo que pocos saben es que bajo tierra existe otro mundo. El metro de Moscú, con más de 300 estaciones y 16 líneas, no es solo eficiente, es una obra de arte. Bajar al andén es como entrar a un palacio subterráneo. Claro, vivir en este corazón cuesta caro. La renta de un departamento promedio anda por los $1,500 al mes, y una familia puede gastar casi 30,000 rublos solo en vivir. Pero a cambio, Moscú ofrece los mejores sueldos, especialmente si estás en finanzas o petróleo. Es caro sí, pero es la tierra de las oportunidades. Y en medio de toda esta modernidad loca, Moscú cuida su alma vieja. La Catedral de San Basilio con sus colores, el imponente Kremlin o la legendaria Plaza Roja no son solo piedras frías, son símbolos vivos, guardianes de la memoria de todo un pueblo. Si caminan por el río Moscova, verán a la gente corriendo, paseando, tomando un café, o simplemente sentados viendo cómo el atardecer pinta de dorado esta historia milenaria. Y fíjense que hay algo que pocos saben: Moscú es considerada una de las ciudades más verdes de todo el mundo. Imagínense que más del 50% de su territorio está cubierto de parques, bosques y lagos. Es un escenario vivo durante las 4 estaciones, donde festivales como la Máscara de Oro, los mercaditos navideños iluminados o el arte callejero hacen que la ciudad nunca deje de respirar cultura. Pero si Moscú es el corazón que late fuerte y con fuego de la Rusia moderna, solo necesitan viajar unos 700 kilómetros hacia el noroeste para tocar otro pulso. Uno más lento, más romántico. Estamos hablando de San Petersburgo, la Venecia del norte. Es aquí donde Rusia toca las notas más suaves de su sinfonía eterna. Siendo la segunda ciudad más grande con más de 5 millones de habitantes, San Petersburgo no es solo la capital del arte. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse para que cada esquina te cuente una historia. Fue el sueño de Pedro el Grande quien la fundó en el año 1703, con una obsesión abrir una ventana hacia Europa. Y vaya que lo logró. Con sus canales que parecen un laberinto y más de 400 puentes cruzando el tranquilo río Neva, esta ciudad respira un aire totalmente europeo. Es una mezcla deliciosa entre palacios barrocos, la seriedad del estilo neoclásico y toques modernos muy románticos. Si caminan por la avenida Nevsky, la columna vertebral de la ciudad, se van a topar con gigantes: la Catedral de San Isaac, con su cúpula dorada. El Palacio de Invierno, que parece sacado de un cuento de hadas, hoy convertido en el Museo Hermitage, que guarda más de 3 millones de obras de arte invaluables. Y la fortaleza de Pedro y Pablo, donde descansan los zares del pasado. Y aunque la ciudad se ve muy real y elegante, la vida aquí es más amable con el bolsillo que en Moscú. El costo de vida promedio ronda los $910 al mes. Moverse es fácil, ya sea en metro, autobús, o lo más bonito, en barcos por el río, que te hacen sentir que vives dentro de una pintura en movimiento. Pero lo que realmente hace única a San Petersburgo es algo mágico llamado las noches blancas. Desde finales de mayo hasta mediados de julio, al sol se le olvida irse a dormir. La ciudad brilla toda la noche y la gente se vuelca a las calles para disfrutar de festivales de música, arte y fuegos artificiales que duran desde el atardecer hasta el amanecer. Aquí la belleza no necesita gritar para ser vista. Se nota en la elegancia. Y así como la ciudad, las mujeres de San Petersburgo no presumen, pero obligan a que uno voltee a mirarlas. Parecen personajes de una novela clásica, con una belleza atemporal, un gusto fino al vestir y unos ojos que guardan secretos profundos. Se podría decir que la mujer rusa es la viva imagen de su país, fuerte como el invierno de Siberia, pero suave como la nieve derritiéndose en el río Neva. Su belleza impone, te deja sin palabras. Se mantienen ahí orgullosas como flores que logran abrirse paso a través del hielo en una tierra difícil donde el clima congela todo en un instante. Es una belleza que fluye natural sin forzar nada.
Tienen esa estatura alta, piel de porcelana y unos ojos profundos llenos de historia, a veces gris azulado, a veces de un marrón soñador. Pero ojo, lo que realmente las hace diferentes no es solo el físico. Es su carácter, su temple. Es esa mezcla rara entre ternura y fuerza bruta, entre sacrificio e independencia. Pueden ser tan dulces como una canción de amor, pero tan bravas como guerreras cuando se trata de defender a su familia, a sus hijos y a su propia dignidad. Porque seamos honestos, Rusia nunca ha sido un lugar fácil para sobrevivir. Ellas crecieron en un entorno donde no había lugar para mimos. En Rusia, la mujer no solo es madre o esposa. Son todoterrenos, son obreras académicas, líderes. No se sorprendan si ven a una mujer rusa manejando un taxi con maestría, dirigiendo una empresa, salvando vidas en un hospital o dando cátedra en una universidad. Y al llegar a casa, esas mismas manos prenden la estufa, limpian, crían a los hijos y cuidan a los viejos. Viven muchas vidas en un solo cuerpo. Y quizá por cargar con tanto peso, la mujer rusa es muy exigente consigo misma. Cuando salen a la calle, aunque sea solo para ir a la tienda o llevar a los niños a la escuela, siempre van impecables, arregladas y con una elegancia que es puro amor propio. No es vanidad, amigos, es dignidad. Dicen por ahí que en el fondo de los ojos de una mujer rusa siempre hay un toque de tristeza. Y es verdad, pero no es tristeza de debilidad. Es la profundidad de un pueblo que ha pasado por demasiadas pruebas. Esa mirada ha visto guerras, pérdidas y dificultades, pero sigue teniendo la fuerza suficiente para creer en el mañana. En San Petersburgo, ellas lucen como si acabaran de salir de un cuadro al óleo clásico. En Moscú son modernas, están a la moda y caminan con una seguridad tremenda. Y si nos vamos al campo, a la provincia, encontramos mujeres más sencillas, más entronas, pero con un corazón calidísimo. No importa dónde esté, la mujer rusa sigue siendo un símbolo de fuerza interna, de una resistencia que no se quiebra con cualquier cosita. Hoy en día son íconos de belleza mundial, pero también la prueba viviente del renacer de Rusia como madres líderes, artistas y musas eternas. En un mundo donde la belleza a veces se siente tan plástica y comercial, el encanto de la mujer rusa, con esa profundidad de alma que no se puede copiar, obliga al mundo entero a detenerse y admirar. Y fíjense bien, porque al poner un pie en Rusia, hay algo invisible que los va a atrapar de inmediato. Es lo que llamamos su porte, su presencia. Ese porte no se ve con los ojos, amigos, se siente. Se nota en cómo viven, cómo piensan, cómo estudian y hasta en cómo se visten. Rusia es un lugar donde el arte no está encerrado en museos aburridos. Vive en la respiración de cada persona. Esta es la cuna de mentes brillantes, Tolstoy con su Guerra y Paz, Dostoyevsky con Crimen y Castigo, o Tchaikovsky con El lago de los cisnes. Si en Occidente el arte es a veces un hobby, aquí, en Rusia, es instinto puro. Es la manera en que los rusos suavizan esos inviernos eternos, cómo superaron las bombas de la guerra y cómo enfrentan sus propios demonios internos. Y esto se ve clarito en la educación. Imagínense que los chavos aquí leen filosofía desde la secundaria y devoran literatura clásica como si fuera un rito de paso obligatorio. Y ya en la universidad, ni se diga, Rusia es una potencia en ciencia y tecnología. Nombres como la Universidad Estatal de Moscú o la Bauman son fábricas de genios físicos, ingenieros y médicos de talla mundial. Para un ruso, estudiar no es solo un camino, es un compromiso serio con el futuro. Pero si quieren ver la cultura rusa en acción, échenle un ojo a la moda. En un país con un invierno tan cruel, uno pensaría que la gente se viste nomás para no congelarse. Pues no, aquí se visten para decir, aquí estoy yo. Ver un abrigo de piel con un corte perfecto, unos tacones altos, pisando fuerte sobre la nieve, o una bufanda de lana acomodada con estilo. Todo grita elegancia clásica. La moda en Rusia no sigue tendencias locas. Es una forma de expresión, una mezcla entre la delicadeza europea y ese espíritu libre de los eslavos. Verán mujeres con vestidos largos tipo vintage, hombres con abrigos clásicos impecables, y a los jóvenes con un estilo callejero tan atrevido como el de Nueva York. En Moscú o San Petersburgo, la pasarela no está en un escenario. Está en la calle, en el café, en la estación del metro.
Los rusos no se arreglan para presumir, se arreglan para ser fieles a ese porte que llevan dentro. Para ellos la belleza no es un lujo, es una elección de todos los días. Y cuando las luces brillantes de Moscú o la elegancia de San Petersburgo quedan atrás, no crean que Rusia se acaba. Al contrario, apenas empieza de nuevo. Desde Karelia hasta Sajalín, desde Kamchatka hasta Altai, una Rusia totalmente diferente nos llama. Salvaje, callada, pero llena de vida. Karelia, la tierra de los 60,000 lagos y bosques infinitos, es donde la naturaleza tiene su propia voz. Cada mañana la niebla acaricia el agua como en una pintura china. Cada noche miles de estrellas se miran en el espejo de los lagos. La gente aquí vive al ritmo del bosque despacio, pensando mucho y conectados profundamente con la tierra. Más allá, hacia el lejano oriente, aparece Sajalín como una tierra olvidada. El viento frío golpea las colinas. Las olas del mar susurran contra los acantilados, y la vida pasa igual que hace siglos. Sencilla, aislada, pero orgullosa. La gente pesca, recoge frutos del bosque y se baña en aguas termales rodeados de nieve. Esas cosas pequeñas son las que alimentan el espíritu. Y por ahí en los pueblos de las afueras todavía se siente la huella de la Unión Soviética. Esos bloques de departamentos cuadrados, los juegos infantiles oxidados, paredes de ladrillo despintadas por los años. Todo esto trae una nostalgia silenciosa, que no hace ruido pero se queda grabada. En estos lugares la belleza no está en el lujo, sino en la calma. No en lo nuevo, sino en lo que aguanta, donde el hombre y la naturaleza se acompañan, sin decir muchas palabras. Esta es la Rusia que no sale en los folletos turísticos, pero es la que van a recordar por mucho tiempo. Ahora viajar a Rusia no es solo pasear, es una aventura que hay que planear bien. Y aquí viene la pregunta del millón que todos se hacen. ¿Es caro vivir en Rusia? Pues miren, la respuesta depende totalmente de cómo quieran vivirla. Si eligen Moscú, una de las capitales más caras, preparen la cartera porque se compara con París o Tokio. Una habitación estándar les puede costar entre $50 y $100 la noche, o entre $700 y $1,500 al mes, si rentan por largo plazo. Pero si le bajan 2 rayitas y se van a ciudades más chicas como Kazán, Nizhny Novgorod o Vladivostok, la cosa se pone mucho más amable. Ahí los precios bajan a unos $20 o $40 la noche y pueden rentar un departamento con todo incluido por unos $300 a $500 al mes. Y ahí les va un tip para cuidar su dinero. Prueben aplicaciones como Airbnb o busquen un casa de familia, donde podrán vivir con familias locales y sentir la verdadera hospitalidad rusa. Y fíjense en esto, amigos, no piensen solo en ahorrar unos cuantos pesos. Véanlo como si tuvieran en sus manos un pase VIP para entrar a la vida real de la gente. Quedarse en la casa de una familia local no es solo tener un lugar donde caer muerto por la noche. Es la oportunidad de oro para compartir la mesa, escuchar historias de primera mano y dejar que los anfitriones les enseñen esos rincones secretos que ningún mapa turístico tiene marcados. Pero ojo con la regla del tiempo. En temporada alta de junio a agosto, los precios se pueden ir a las nubes, a veces hasta el doble. Mi consejo de cuates: vayan en mayo, cuando la primavera apenas despierta, o en septiembre, cuando el otoño empieza a pintar todo de dorado. Así no solo cuidan la cartera, sino que se ahorran los empujones de la multitud y disfrutan el paisaje a sus anchas. A la hora de elegir dónde dormir, la ubicación es clave. En Moscú o San Petersburgo, el metro no es solo transporte, son verdaderos palacios subterráneos. Es un sistema moderno, limpio, rapidísimo y, lo mejor de todo, baratísimo. Vivir cerca de una estación de metro significa ahorrarse un dineral en taxis y ganar tiempo valioso para pasear. Ahora hay una regla burocrática que deben grabarse en la cabeza: el registro migratorio. Si se quedan en Rusia más de 7 días hábiles, tienen que avisarle al gobierno. La mayoría de los hoteles y los Airbnb serios se encargan de ese papeleo por ustedes. Si no, pídanle paro, ayuda a su anfitrión de inmediato.
No es difícil, pero si se les pasa, se pueden meter en una bronca innecesaria. El idioma puede parecer una barrera, y sí es un reto interesante. En las afueras el inglés brilla por su ausencia. Pero no se espanten. Los rusos pueden parecer fríos por fuera, como bloques de hielo, pero basta con que ustedes suelten una sonrisa sincera y digan un par de palabras básicas como Zdravstvuyte, hola o spasibo. Gracias, para que ese hielo se derrita de volada. Se van a quedar con el ojo cuadrado al ver lo amables que pueden ser. Eso sí, los rusos valoran mucho la educación y la mesura. Nada de andar gritando o echando relajo en lugares públicos, nada de tomar fotos a extraños sin permiso, y mejor ni toquen temas de política si no le saben bien al asunto. Den respeto y recibirán respeto. Ahí les va un tip ganador: el Wi-Fi. En Rusia es una maravilla, rápido y casi siempre gratis. Pero para andar más tranquilos, cómprense un chip local. Con unos 5 a 10 dólares, ya tienen datos 4G ilimitados para todo el mes. Es su mejor herramienta para ver mapas o pedir un taxi por Yandex.Go, que viene siendo el Uber de allá. Desde que empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, a principios de 2022, la puerta a Rusia sigue abierta, pero el camino se puso más empedrado. Las sanciones cambiaron el juego. Muchas aerolíneas se fueron, así que los vuelos salen más caros y son más largos, con escalas en lugares como Turquía o los Emiratos. Hablando de dinero, lleven tarjeta de crédito internacional, sí, pero recuerden que aquí el efectivo es el rey. En los mercaditos, las fondas o los camiones de pueblo, el rublo en efectivo manda. Y un consejo de vida: cambien su dinero en bancos o cajeros dentro de la ciudad, nunca en el aeropuerto, para que no pierdan con el tipo de cambio. Ya sea que duerman en una casa sencilla o en un hotel de 4 estrellas, su actitud es la que decide si serán solo turistas que pasan o un recuerdo bonito que Rusia quiera guardar. Aunque Rusia enamora, hay que andar al tiro, alertas. En general es un país bastante seguro para lo gigante que es. Asaltos violentos son raros, pero los delitos silenciosos, como los carteristas, todavía andan rondando en el metro o en las fiestas con mucha gente. Cuidado con los taxis piratas que les quieran cobrar las perlas de la Virgen. Mejor usen la aplicación Yandex.Go para que no haya sorpresas. Y de noche mejor anden en grupo y eviten parques oscuros o barrios viejos después de las 10. Y una advertencia de amigos: cuidado si un desconocido los invita a beber. El alcohol allá pega durísimo y un par de tragos los pueden tumbar. Además, no todo el que brinda contigo tiene buenas intenciones. Quizás viajen a Rusia soñando con la nieve, las cúpulas de oro o la música clásica. Pero créanme, lo que se les va a quedar grabado en el alma son cosas muy distintas. Puede ser la mirada de la señora que vende flores en la estación, el olor puro de los bosques de la taiga, o el sabor calientito y rústico del pan negro. Entonces, ¿qué es Rusia para ustedes? ¿Es la nieve? ¿Es el vodka? ¿Son los pinos viejos bajo la niebla? ¿O es ese sentimiento que no tiene nombre pero que te aprieta el pecho cada vez que recuerdas esa tierra? ¿Tienen alguna historia o algo que quieran compartir sobre Rusia? Échenos el chisme en los comentarios aquí abajo. ¿Ya han ido? ¿O con qué sueñan más, con la elegancia de San Petersburgo o con el frío salvaje de los bosques de Karelia? Vamos a leer cada una de sus palabras despacito y con cariño, como quien lee un buen poema. Si este video les movió algo por dentro, no olviden dejarnos su me gusta y suscríbanse al canal para seguir viajando juntos. Nos vemos en el próximo horizonte, amigos.